Bueno, entonces chicos, les doy la bienvenida. Espero que se encuentren bien hoy, que estén un poco más descansados, que hayan completado sus tareas o sus trabajos pendientes si es que debían. Eso mismo, al ingreso a clases, identifíquense ahí en el chat, igual que Roberto, que ya se identificó, ya con su nombre, su apellido. Tengan a mano el lápiz, el cuaderno, el libro. Recuerden que estamos trabajando con el libro. Ya. Ya queda poquito, esta ya es como una en completo, es la última semana completa y ya la próxima semana quedan 2 días nomás más de clase. Ya. Sean puntuales al ingreso a clase. Yo siempre estoy harto rato antes, 5, 10 minutos antes, así que ustedes pueden entrar, yo siempre los acepto. Ya. Recuerden silenciar el micrófono y si desean hablar, lo activan. Ya. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana antes de irnos con la semana de receso. Ya recuerden que el objetivo de la clase era leer un fragmento de la obra Casa de Muñecas y una reseña literaria e interpretarla ya mediante algunas preguntas que se iban a hacer después de la lectura, en este caso. Y también lo otro, había que completar el cuadrito de los sinónimos. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos. Esto lo alcanzamos a hacer. Aquí habían una serie de palabras entonces, ¿cierto? Donde ustedes tenían que buscar los sinónimos y los antónimos para cada palabra. Luego nos quedamos aquí en la imagen. No me acuerdo si alcanzamos a leer algo, pero repasemos un poquito la imagen. ¿Recuerdan más o menos qué era lo que veían en esta imagen? ¿Qué era lo interesante o lo importante que tenía esta imagen? Esta imagen correspondía a un montaje de la obra Casa de Muñecas, que es la que vamos a leer, que vamos a leer solo un pedacito cortito. ¿Qué era lo que se veía en la imagen? ¿Alguien se acuerda que me lo pueda decir o escribir? 2 personas de una clase alta. Claro, 2 personas de una clase alta, ¿cierto? Habíamos dicho, ¿qué más tenían estas personas en común? El tiempo era antiguo, que dijimos, por la lámpara que tiene como mesita de madera, no, no estoy muy seguro. Sí, ¿cierto? Por la lámpara que tiene, que es como una lámpara de gas, se nota que es un tiempo más antiguo, ¿cierto? Por la vestimenta también. ¿Cuáles eran los gestos que tenían estos personajes? ¿Se veían felices o no? ¿Qué es lo que se podía apreciar en ellos? Y a pesar de que la mujer como que parece que estaba arrodillada rogándole, están como los dos sonriendo, así como una sonrisa, no sé, medio malévola. Sí, cierto, y a pesar de que ella está como arrodillada, ambos no se ven así como enojados ni nada, o ella tampoco se ve llorando, de hecho se ve como con una sonrisa maliciosa, como si estuvieran ambos tramando alguna cosa, ¿cierto? ¿Qué inferíamos de ellos? ¿Eran pareja o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O eran simplemente familias y conocidos? ¿Cómo era su relación? ¿O cómo creen ustedes que podría haber sido su relación? Son marido y mujer. Son marido y mujer, ¿cierto? Probablemente por la proximidad que ellos tienen, se da a entender que son marido y mujer. O sea que este fragmento podría tratar sobre
qué sé yo, quizás una mujer pidiéndole algo a su marido. ¿Cierto? Bueno, aquí está el texto. No sé si ese día alcanzamos a leer algo de esto o creo que no. Creo que solo alcanzamos a ver la diapositiva. Ya. Entonces voy a leerles. Ella se llama Nora y él se llama Elmer. Ya. Creo que sí alcanzamos a leer algo porque me acuerdo de que le alegaba Nora a Elmer que había sido controlada por él y por el papá desde que era chica, jamás tuvo niños. Ah, sí. ¿Ven? Bien. Al menos se acuerda. Igual la vamos a releer porque tiempo tenemos y lo que queda después es bastante cortito. Releemos nomás aquí y luego leemos lo que sigue. Va a ser bastante corto, así que no se preocupen. Entonces ya sabemos que es la conversación de un esposo con una esposa, porque como dice el compañero, él por lo visto la había controlado durante toda su vida y ella se había casado bastante joven. Entonces empieza Nora hablando, en este caso, están en un espacio, qué sé yo, pudo haber sido en el espacio anterior, en el que veíamos donde están estas dos sillas ubicadas y ellos conversando al lado de, cerca de la chimenea y al lado de la luz, ya, porque era durante la tarde. Siéntate, la conversación será larga, tenemos mucho que decirnos. Me tienes intranquilo, Nora, no te comprendo. Dices bien, no comprendes, ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche. No me interrumpas. Oye lo que te digo, tenemos que ajustar nuestras cuentas. ¿En qué sentido? Estamos uno frente al otro. ¿No te llama la atención una cosa? ¿Qué quiere decir? Hace 8 años que nos casamos. Piensa un momento. No es ahora la primera vez que nosotros dos, marido y mujer, hablamos a solas seriamente. Seriamente sí, pero ¿qué? 8 años han pasado y más todavía desde que nos conocemos y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria respecto a un asunto grave. ¿Iba a hacerte partícipe de mis preocupaciones sabiendo que no podías quitármelas? No hablo de preocupaciones, lo que quiero decir es que jamás hemos tratado de mirar en común al fondo de las cosas. Pero veamos, querida Nora, ¿era esa preocupación apropiada para ti? Este es precisamente el caso. Tú no me has comprendido nunca, has sido muy injusto conmigo. Papá primero y tú después. ¿Qué? ¿Nosotros dos? ¿Pero hay alguien que te haya amado más que nosotros? Jamás me amaron. Les parecía agradable estar en mi adoración delante de mí, ni más ni menos. Vamos a ver, Nora, ¿qué significa este lenguaje? Lo que te digo, cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba porque no le hubiera gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa. Empleas una frase singular para hablar de nuestro matrimonio. Quiero decir que de manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto y yo participaba a tu gusto. O lo daba a entender. No puedo asegurarlo. Quizás lo uno y lo otro. Ahora mirando hacia atrás, me parece que he vivido aquí el día. He vivido de las piruetas que hacía para recrearte. Torvaldo, eso entraba en tus fines. Tú y papá han sido muy culpables conmigo y ustedes tienen la culpa de que yo no sirva para nada. Eres incomprensible e ingrata, Nora. ¿No has sido feliz a mi lado? Bueno, si se fijan, y recordando lo que veíamos, ella consideraba que no servía para nada porque siempre, toda su vida había sido manipulada y había hecho simplemente lo que le habían pedido. Tal cual era como una muñequita. ¿Ya? Por eso la obra tiene el título Casa de Muñecos. Relacionada al título. Aquí está la siguiente. ¿Ven? Ahí está Nora y Elmer. No, creía serlo, pero no lo he sido jamás. ¿Que no has sido feliz? No, estaba alegre y nada más. Eras amable conmigo, pero nuestra casa solo era un salón de recreo. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca en casa de papá.
y nuestros hijos a su vez han sido mis muñecas. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo como a los niños les divertía verme jugar con ellos. Esto es lo que ha sido nuestra unión. Hay algo de cierto en lo que dices, aunque exageras mucho, pero en lo sucesivo cambiará todo. Ha pasado tiempo de recreo. Ahora viene el de la educación. ¿La educación de quién? ¿La mía o la de los niños? La tuya y la de los niños, querida Nora. Ay, Torvaldo, no eres capaz de educarme, de hacer de mí la verdadera esposa que necesitas. ¿Qué opinan de esto último? De esto último que se habla de educarla para que fuera una verdadera esposa. ¿Creen ustedes que debería ser así? O ella debería tener un poco más de voz dentro del matrimonio. Creo que donde es tiempo antiguo sigue la regla de toda historia antigua que la mujer es como la que se reprime enfrente del hombre, que tiene que ser aquí, que tiene que ser allá, que tiene que andar. Y sigue con la misma historia porque mencionaba que ella era una muñeca, jamás ha tenido ni voz ni voto. Ahora como que hablaba un poco más. Claro, ¿cierto? Que a pesar del tiempo antiguo, si se fijan en el que está ambientado, ella tiene esta valentía que probablemente muchas mujeres de la época no la tenían, de hablar y reprocharle todo eso que le pasó, todo eso que vivió con él, ¿cierto? Cosa que no era entretenido porque ella se daba cuenta que tal como fue muñeca de su padre, luego muñeca de él, los hijos de ella también eran muñecos entonces, porque ella también lo jugaba con ellos en teoría, y es lo que ella dice. Estaba replicando lo mismo que hicieron con ella en sus niños. Y eso no debía pasar. Y en la última frase le dice que entonces que iba a cambiar todo y ahora venía la verdadera educación. O sea, que la iba a educar para que realmente fuera una esposa y dejara quizás de reclamarle todo esto que le estaba reclamando, ¿cierto? Que es lo que le reprocha en este caso. El educarla sería entonces tratar de que no reclamara más sobre aquellas cosas y que fuera realmente como debía ser. Luego está el texto 2, ya recuerden que yo les dije que eran dos textos, uno era el fragmento en este caso que acabamos de leer, y el que seguía es como algo así como una biografía o un análisis breve de lo que es el texto de Casa de Muñecas, ¿ya? Obra Casa de Muñecas en Matucana 100, ya eso ahí fue donde se presentó hace un tiempo atrás esta obra. Escrita por Henrik Ibsen en 1879, Casa de Muñecas se convirtió en una de las obras más importantes en la historia del teatro occidental, cuestionando los límites de aquellos que entendemos por amor romántico y su violenta relación con la libertad de la mujer. Era lo que hablábamos recién, si se fijan, ya se centra netamente en esto como de la relación, de la poca libertad que tiene la mujer en este caso, ya que a pesar de que existe este amor romántico, a la mujer se le priva de muchas cosas. En esta apuesta, Nora, rodeada de hombres y aislada de su familia, renuncia a su matrimonio y a su hijo luego de un feroz despertar a la farsa que escondía en los muros de su casa. ¿Se fijan? Esa escena fue la escena en la que Nora reacciona, ¿ya? En la que Nora se da cuenta de que eso está mal y luego de eso claramente decide renunciar a su matrimonio y a su hijo en este caso, ¿ya? Para irse o desligarse de esta farsa que escondía dentro de su casa, que no se había dado cuenta que estaba ahí luego de pasar 8 años. La figura de Nora ha trascendido en el tiempo y se ha levantado como un símbolo de los movimientos de liberación femenina. No describe a una heroína, es una madre y una mujer sentimental, débil maternal, bruja, loca, promiscua, desatada.
La podríamos definir como todos esos términos que los hombres usan para referirse a las mujeres. Las mujeres siempre son juzgadas desde el punto de vista del hombre, tanto en la obra de Ibsen como en nuestra versión. Se refuerza ese punto de vista y exploramos cómo eso limita o se relaciona con la mujer. Ya, si se fijan aquí, habla de que es un símbolo de, habla como de Nora como un símbolo de movimiento de liberación, ya, donde una mujer se libera y deja como esas ataduras de casa. Pero aún ahora, en los tiempos en los que estamos, es mal visto de repente, ¿cierto?, que una mujer, o por el concepto este del estereotipo de mujer, es mal visto que una mujer sea así. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Debería ser así? ¿Debería ser mal visto o las mujeres igual tienen tanto derecho como un hombre a hacer su vida en libertad? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, pero no sé, como que me impactó un poco el hecho de que haya dejado a su hijo. No sé, eso como que me dejó medio pensativo. Bueno, es que eso es lo que se dice ahí en realidad, es que renuncia a su matrimonio. El renunciar a su hijo no es que quizás lo haya dejado, sino que dice, porque renuncia a su matrimonio y esa vida que tenía como marido-mujer con esa familia tan bien conformada, porque en realidad no era una familia bien conformada ya. Probablemente no lo dejó porque tampoco leímos la obra completa, leímos solo un pedacito. ¿Ya? Entonces, en este caso, esos términos quedan más arriba, porque no describe una persona heroína, sino que simplemente una mujer que se liberó de las ataduras del marido. De un marido que no la trataba bien, de un marido que la aprisionaba, ya ella vivía encerrada, tenía que ser perfecta, lo mismo que pasaba con la personaje de El cepillo de dientes, ¿cierto? Ella tenía que simular ser una persona perfecta, para poder agradar al marido, verse bien todo el tiempo, a pesar de que ella realmente no era así y tampoco quería hacerlo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ambas obras igual tienen un poco de relación, porque habla de la perfección y la poca libertad que en este caso tenía la mujer de escoger. Y así bien en la otra, ambos hacían cosas extrañas para poder para que su día a día fuera un poco más, menos monótono. Aún así, ambos tenían, o sea, él tenía cierto poder sobre ella con respecto a la mujer perfecta que tenía que ella ser, que ella no quería ser porque no lo era, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las preguntas. Vamos a ir respondiendo entonces. La número 1 dice, ¿qué situación viven los personajes del primer texto? Ya del texto, en este caso, del fragmento de la obra. ¿Cuál es la situación que ellos viven? ¿Cuál es la situación que ellos viven? O lo que ahí se ve. ¿Me la pueden escribir la situación? ¿O la pueden hablar, expresar? ¿En qué situación se encuentran ellos? El hombre discrimina a la mujer. Ya el hombre discrimina a la mujer. Sí, en este caso podría ser que la discrimina por el hecho de que considera de que está mal, porque si se fijan al comienzo cuando ella empieza a reclamarle y se sienta frente a él para conversar seriamente, él no entiende de qué quiere hablar, como que todo el rato evade lo que probablemente, claro, o evade probablemente lo que ella quiere decir porque entiende lo que quiere decir, pero simplemente no lo quiere aceptar, ¿cierto? La oprime también. Esa es la situación que vive, es como una situación de opresión, en donde ella simplemente hace
todo lo que él le dice. Y él hace con ella lo que él quiere en realidad, ¿ya? Porque como ella decía, era como una muñeca, como una pequeña muñequita que desde que vivía con su papá había sido manipulada, igual que como ella jugaba con sus muñequitas. ¿Qué crítica a la sociedad se infiere de la situación en el primer texto? ¿Cuál es la crítica que se nos muestra en este primer texto? ¿A qué se critica? ¿Hay alguna crítica a la sociedad o alguna crítica en general en el texto 1? ¿Cuál sería, creen ustedes? ¿Alguien? Está bastante claro qué es lo que se critica dentro de esto, ¿ah? Y lo hemos estado repitiendo bastante rato. Hay una crítica al conflicto de género, ya que en este caso se da en lo que es la institución del matrimonio, dando a entender de que el hombre siempre va a tener más poder por sobre la mujer, ya, cuando en realidad no debería ser así, debería ser algo equitativo, ¿cierto? Número 3. Dice, ¿qué información de la reseña, que fue lo que leímos en el texto 2, te ayuda a interpretar el fragmento de la obra? ¿Qué información extra hay en la reseña que nos ayuda a entender un poco más el texto? ¿Qué información se nos entrega? Es como un muy breve resumen de todo el trasfondo de la historia. ¿Ya? ¿Y a quién se muestra específicamente o de quién se habla en la reseña? ¿De De qué? Nora, creo, y de su vida. De Nora, ¿cierto? Y de su, en este caso, la información extra que nos ayuda a dar a conocer más o menos un poco más lo que vive esta mujer es que nos muestra a Nora como un símbolo de la lucha femenina, ¿cierto? Un símbolo de libertad, en este caso. En este caso, ahora ustedes, bueno, les voy a dar un par de minutos, unos 10 minutos, van a realizar una interpretación. Ustedes van a interpretar este fragmento de acuerdo a lo que leímos, ¿ya? Y consideren dos aspectos, la relación de Elmer y Nora y la crítica a la institución del matrimonio. Ya van a interpretar cómo era la relación de ellos, cómo creen ustedes que era, aparte de lo que ya vimos, y cómo habrá sido la personalidad de Elmer, cómo habrá sido la personalidad de Nora, cómo era su relación. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan porque no se ve completamente ahí. Es cómo creen ustedes que era en este caso la relación de ellos dos, antes de que ella quisiera esta libertad. ¿Cómo era su matrimonio? ¿Cómo creen ustedes que era? ¿Qué vivía ella en su matrimonio? ¿Ya? 10 minutos y les pregunto, ¿ok? Tienen que realizar la número 4 y luego ustedes me van a ir leyendo sus respuestas. Cualquier duda me pregunta. Ya. ¿Terminaron? Ya pasaron los 10 minutos. ¿Alguien que me pueda leer la interpretación que propuso?
de cómo era esta relación, cómo era este matrimonio. Antes de que claramente en este caso Nora decidiera liberarse. ¿Qué interpretaron? Juan. Era una relación mala, por decirse así, Ya, ¿y ya por que, qué motivos? ya que el esposo y Ujú, también el padre la manipulaban, a su gusto la manipulaban, sin claro. que, sin que ella pudiera reclamar o decir que no. Mm, ya, entonces su relación claramente no era muy buena y tampoco tenía una buena comunicación en la relación, que es lo que se podía inferir, porque como ella dice, nunca habían hablado seriamente, ya nunca se habían sentado a conversar, simplemente ella hacía todo lo que él le decía y se comportaba de la manera en que él quería que se comportara, ¿cierto? ¿Quién más? A ver, que pueda agregar algo. Roberto, ¿qué más podría agregar a lo que dijo el compañero? Siento que en ese tiempo donde criticaban el matrimonio, más que un matrimonio y jurarse amor eterno por toda la vida, era como que firmar ese contrato del matrimonio era como más para tener una sirvienta literalmente por favor. Sí, era más que nada como para tener a alguien que constantemente ahí estuviera y pudieras verla y hacer con ella lo que quisieras, ya con el hecho de que ellas estaban ahí para criar a los hijos. No sé si alguna vez han visto anuncios antiguos eh, de la televisión gringa, de la televisión estadounidense. Hay algunos anuncios o comerciales de época más viejos en donde se muestra claramente a la mujer como si fuese un objeto, ya o cuando de repente hay anuncios de qué sé yo, de objetos tecnológicos o de cosas que existían en esa época, tostadores, qué sé yo, cosas de la cocina, siempre la mujer, ¿ya? Siempre se mostraba a la mujer, era como para la ayuda a la mujer, o mostraban comerciales de cómo debía ser la mujer, ¿ya? De cómo la mujer debía estar en la casa, levantarse temprano, arreglarse, qué sé yo, cuidar a los hijos y estar presentable para cuando volviera el esposo a casa. Ya, eso era bastante típico en la época, hace años atrás. Ahora, si se fijan, los comerciales son más, en general, bueno, yo no veo mucha televisión, pero me he dado cuenta que los comerciales son como más abiertos en ese sentido. No necesariamente se centran en ciertas cosas que influyen a la mujer, ¿ya? Pero los comerciales siempre trataban de hacer ver que la mujer debía ser perfecta y que no debía salirse de esa perfección y del estar siempre bonita y arreglada para el marido. Y en este caso, bueno, recuerden que este es como el cierre de la unidad, ¿cierto? ¿Qué relación tiene la obra Casa de Muñecas con el tema en general de la unidad? ¿Recuerdan cuál es el tema de la unidad? El tema de la unidad se llama ¿Cómo nos condicionan las relaciones? ¿Qué relación tiene esta obra con el tema de la unidad? ¿Qué creen? ¿Cómo creen ustedes que se relacionan? ¿Tiene relación el título de la unidad con esta obra o con las obras con la obra anterior que leímos? Yo ¿Condicionarán diría las? que, ¿Cómo? yo diría que sí. Sí, cierto. ¿Nos condicionan las relaciones en la vida diaria común?
¿Las relaciones con otros nos condicionan? Yo creo que sí, porque cuando uno está en una relación es como raro, pero hay como reglas imaginarias que uno sabe que no tiene que romper, pero que nadie te las impuso. Claro, Como, cierto. como raro. Son reglas que uno, en este caso, como que están ahí, pero uno en realidad no sabe, nadie dispuso las reglas, simplemente uno dice, ah, esto no lo debo hacer, está ahí, ¿cierto? Entonces las relaciones sí nos condicionan a hacer cosas que probablemente nosotros no hacemos cuando estamos solos o como, con relaciones me refiero en general, porque también en las relaciones de amistad también se da esta condición de repente entre amigos, entre familia, ya no necesariamente en la relación sentimental, sino que en la amistad también se da esto, ya que de repente se condiciona debido a ciertas cosas y uno como que se habitúa a eso. Entonces, Ujú. también se relaciona el título de la unidad con el texto, porque ya que en el mismo texto se condiciona a la mujer como una persona sumisa y al hombre como un hombre que hace lo que quiere, manda a la mujer como quiere y eso. Mm. Sí, también obviamente se relaciona porque ella ha sido todo el tiempo manipulada por él, ¿cierto? Condicionada por este hombre para que ella haga tal cual las cosas que él dice, ¿cierto? Con esto se cerraría la unidad. Ya esto es como lo último de esta unidad, ya estaríamos pasando después a otra. Será lo último. Y bueno, ahora nos quedan un par de minutitos. No sé si alguien tiene alguna duda en general. Si hay alguno de aquí a los que aún no le he dado su nota del ensayo. ¿Hay alguno que esté aquí? ¿A quien no le haya dado su nota del ensayo? ¿O a todos se las di? Yo no me acuerdo de mi nota. Ya a ver, se la recuerdo. Deme un segundito. El día viernes les voy a dar la nota de el promedio del semestre, ¿ya? Porque el viernes los voy a tener, si es que no los tengo antes, pero el viernes se los doy en la clase. Juan, tiene un 7. No sé si alguien más, creo que todos los que están aquí ya se las di. Sí, ya la habían hecho, así que bien. Bueno, chicos, si no tienen algo más que preguntar o que agregar, pueden retirarse nomás, porque esto ya es lo último de esta unidad. Con esto cerramos la unidad. Que les vaya bien, que tengan una buena mañana. Chao, Yo creo que que estén bien.